Mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nació de concilios. Esos son los dogmas marianos. La Virgen María y los dogmas marianos. Los católicos adoramos únicamente a Dios, pero pese al amor que le podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por Él e incluso pensar que es alguien distante a nosotros, imposible de alcanzar. Por ello es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia del cristianismo. Además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la historia, la convierten no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino en algo mucho más grande. El problema es que al no ser una diosa, sino una criatura, como todos nosotros, muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Por eso la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido desarrollando una rama de la teología que ha denominado Mariología. La Virgen se ha manifestado a videntes y personas que han recibido revelaciones y mensajes. Junto con eso, han habido momentos en que obispos, cardenales y papas se han detenido a reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus misterios, en particular los relacionados a la Virgen María. Y mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nace de estas reuniones que son los concilios. De ellos, hoy en día la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe, en particular lo relacionado a la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. De hecho, se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico y en muchos países esos días son feriados. Durante la historia de la Iglesia se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. El primero, la Inmaculada Concepción de María. El segundo, la Virginidad Perpetua de María. El tercero, la Asunción de la Virgen María. Y el cuarto, la Maternidad Divina de María. La Inmaculada Concepción de María. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María, la bienaventurada Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esto lo dijo el Papa Pío IX. Jesucristo, el Salvador prometido, por necesidad tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto o pecado. Para que esto fuera así, tendría que nacer en una mujer totalmente pura desde el punto de vista sobrenatural y moral. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María engendrada y nacida totalmente libre de defecto, que significa libre del menor vestigio del pecado original, que es lo único que podría mancharla. Esto fue posible por los méritos de Jesucristo. La virginidad perpetua de María. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre.
En el concilio de Constantinopla, en el año 553, le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en el Cum Quorundam el 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. La Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Jesús, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 500. La Asunción de la Virgen María. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 966. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución Munificentissimus Deus, decretado como solemnidad el día 15 de agosto para su celebración en el calendario litúrgico. En muchos países este día es feriado y para todos nosotros es fiesta de precepto, es decir, asistir a la Eucaristía este día es una obligación. ¿Por qué decimos Asunción de María y no Ascensión, como cuando hablamos de Jesús? El misterio de la Asunción consiste, dentro de otras cosas, en que la Virgen María es elevada, ascendida por ángeles, no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla al final de sus días. Por eso, históricamente, se la ha retractado rodeada de ángeles, que la levantan entre nubes. Jesús, en cambio, sube a los cielos por sus propios méritos, pues es Dios. La maternidad divina de María. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es dos personas en una, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de Dios. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. El Papa Clementino en el Concilio de Éfeso lo expresó así: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. La fiesta de María, Madre de Dios, Theotokos, es la más antigua que se conoce en Occidente. En las catacumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa, se encuentran pinturas con esta inscripción: esta fiesta tiene la máxima categoría litúrgica, pues es la solemnidad. Por lo tanto, no solo es importante participar de la Eucaristía ese día, sino que para los católicos es una obligación. María Santísima, ruega por todos nosotros.
Esta información ha sido extraída del artículo de Sebastián Campos de catholic.net.